Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Mis hermanos, hoy escucharemos el capítulo 4 del segundo libro de los Macabeos. Hoy la palabra de Dios nos va a hablar acerca de que tengamos cuidado con las costumbres. Hoy en este capítulo vamos a escuchar que las costumbres se estaban volviendo mucho más poderosas que las mismas religiones, que las mismas demás cosas. Que es más, que hasta los sacerdotes ya no querían tomar la responsabilidad como lo hacían antes. Hoy Dios nos dice que tengamos cuidado con las costumbres. Las costumbres, si le damos más importancia a las costumbres, pueden ser muy peligrosas para nuestra vida. En especial, si llevamos una vida cristiana, eso nos puede perjudicar. Vamos a escuchar, amenitos, con mucha atención la palabra de Dios. Simón, antes mencionado delator de los tesoros del templo y traidor a la patria, calumniaba a Onías, como si él hubiera maquinado lo que había espantado a Heliodoro y fuera la causa de lo que andaba mal. Incluso se atrevió a acusar conspirador contra el Estado al que era el mayor bienhechor de la ciudad, defensor de sus compatriotas y celoso observante de las leyes. La enemistad entre ellos vino a ser tal que incluso partidarios de Simón cometieron crímenes. Onías vio los peligros que entrañaba aquella rivalidad intolerable. Incluso Apolonio, hijo de Menesteo, gobernador de Celesyria y Fenicia, instigaba a Simón al mal. Por eso fue donde el rey, no para acusar a sus conciudadanos, sino por el bien de toda la nación, pues veía que era imposible pacificar la situación y detener las locuras de Simón sin la intervención del rey. Cuando el rey Seleuco dejó la presente vida, su hijo Antíoco, por sobrenombre Epifanes, le sucedió en el trono. Entonces Jasón, hermano del sumo sacerdote Onías, usurpó su puesto, después de prometer al rey en una conversación 360 talentos de plata y 80 de otras rentas. Se comprometió además a firmar el pago de otros 150, si le daba facultad para instalar por su cuenta un gimnasio y un centro para la promoción cultural de la juventud, y para conceder a varios habitantes de Jerusalén los derechos de los ciudadanos antioqueños. Con el consentimiento del rey y con el poder en su mano, pronto fue arrastrando a sus compatriotas a las costumbres de los griegos. Renunció a los privilegios que los reyes habían concedido a los judíos por medio de Juan, padre de Eupolemo, el que hizo la embajada de amistad y la alianza de romanos y judíos. Suprimió las instituciones legítimas e introdujo costumbres nuevas contrarias a la ley. Así pues, muy gustoso fundó un gimnasio bajo la misma fortaleza e indujo a lo mejor de la juventud a educarse al modo griego. El paganismo se propagó por la influencia de Jasón, que tenía más de impío que de sumo sacerdote. Las costumbres griegas estaban tan de moda que los sacerdotes ya no demostraban interés por el servicio del altar. Despreciaban el santuario y descuidaban los sacrificios, y en cuanto empezaba el lanzamiento del disco, corrían al estadio para tomar parte en competencias atléticas prohibidas por la ley. No apreciaban en nada los usos de sus padres y tenían por muy superiores los valores de los griegos. Con esto se pusieron a sí mismos en una situación difícil, pues aquellos que tomaban como modelos y cuyas costumbres querían imitar en todo, vinieron a ser sus enemigos y tiranos. Porque no se violan impunemente las leyes divinas, el periodo siguiente lo manifestará. Cuando se celebraron en Tiro los juegos quinquenales en presencia del rey, el criminal Jasón envió como representantes a algunos ciudadanos antioquenos, de los habitantes de Jerusalén, y les encargó 300 dracmas de plata, destinadas al sacrificio a Heracles. Estos representantes, al llegar, expresaron que no convenía emplear el dinero en este sacrificio y pidieron que se gastara en otras cosas. A la sola iniciativa de ellos, se debió que aquel dinero enviado para el sacrificio a Heracles se empleara en la construcción de Tirremes.
Antíoco había enviado a Egipto a Polonio, hijo de Menesteo, para presentarlo en la entronización del rey Filométor. Cuando Antíoco supo que aquel se había convertido en un adversario político, se preocupó de su seguridad. Por eso, pasando por Jaffa, se presentó en Jerusalén. Fue muy bien recibido por Jasón y por toda la ciudad, e hizo su entrada entre aclamaciones y antorchas. Después se fue con sus tropas a Fenicia. 3 años después, Jasón envió a Menelao, hermano del ya mencionado Simón, para llevar el dinero al rey y gestionar la negociación de asuntos urgentes. Menelao se hizo presentar al rey, a quien le impresionó por su aire de persona de autoridad, y logró el cargo de sumo sacerdote, ofreciendo 300 talentos de plata más que Jasón. Así, provisto del mandato real, regresó sin nada digno de un sumo sacerdote, sino más bien con el furor de un cruel tirano y la rabia de una fiera salvaje. Jasón, que por su parte había usurpado el cargo a su hermano, ahora suplantando por otro, tuvo que huir al país de Amán. Menelao tenía el poder, pero nada pagaba del dinero prometido al rey, aunque Sóstrato, comandante de la fortaleza, se lo reclamaba, pues el rey lo había encargado de cobrar los impuestos. Así que el rey mandó a llamar a ambos. Menelao dejó como su reemplazante a su hermano Lisímaco y Sóstrato a Catres, jefe de los chipriotas. Mientras tanto, sucedió que los habitantes de Tarso y de Malos se sublevaron porque sus ciudades fueron cedidas como regalo a Antioquida, concubina del rey. Inmediatamente partió el rey para restablecer el orden, dejando en su lugar a Andrónico, uno de sus ministros. Menelao pensó aprovechar aquella oportunidad y robó algunos objetos de oro del templo, que regaló a Andrónico. También logró vender otros en Tiro y en las ciudades de los alrededores. Cuando Onías ya no pudo dudar de lo que había hecho Menelao, se refugió en Dafne, cerca de Antioquía, lugar de asilo, y desde allí lo denunció. Por esto Menelao, a solas con Andrónico, lo incitaba a que acabara con Onías. Andrónico fue donde Onías y se ganó con engaño su confianza. Estrechando su mano y dándole la mano con juramento, persuadió a Onías, aunque a éste no le faltaban sospechas. A salir de su refugio, e inmediatamente le dio muerte, sin respecto alguno de la justicia. Por este motivo, no solo los judíos, sino también gente de otra nacionalidad, se indignaron y se apenaron por el injusto asesinato de aquel hombre. Cuando el rey volvió de las regiones de Siria, los judíos de Jerusalén, junto con los griegos, que eran partidarios de la justicia, fueron a verlo para quejarse por el asesinato de Onías. El rey se conmovió y se puso triste, e incluso lloró al recordar la personalidad y la noble conducta del difunto. Se enojó con Andrónico y le quitó inmediatamente su cargo. Luego ordenó que le rasgaran las ropas y lo condujeran, atravesando toda la ciudad, hasta el lugar donde había cometido el asesinato de Onías, y allí mismo ordenó que le echaran fuera de este mundo, dándole así Dios la pena merecida. Lisímaco cometió muchos robos sacrilegios en Jerusalén con el consentimiento de Menelao, y como la cosa se supo, la multitud se amotinó contra Lisímaco, después que muchos objetos de oro ya habían salido de la ciudad. Cuando Lisímaco vio al pueblo sublevado y enfurecido, armó 3,000 hombres e inició la represión violenta, poniendo por jefe a un tal Aurano, hombre ya de edad y de muy poca cabeza. Atacado pues por la gente de Lisímaco, el pueblo reaccionó con piedras y palos, e incluso recogían puñados de ceniza que allí había, arrojándola contra los hombres de Lisímaco. De esta manera hirieron a muchos de ellos, mataron a algunos y al resto lo pusieron en fuga. En cuanto al ladrón sacrílego Lisímaco, lo ajusticiaron junto al tesoro. A propósito de estos hechos, se hizo un proceso contra Menelao. Cuando el rey llegó a Tiro,
3 hombres enviados por el Consejo de Ancianos de Jerusalén le dieron cuenta de aquellas crueldades. Viéndose perdido, Menelao prometió una gran cantidad de dinero a Ptolomeo, hijo de Dorímenes, para que dispusiera al rey en su favor. Así pues, Ptolomeo, llevando al rey aparte a una galería, como para tomar el fresco, lo hizo cambiar de parecer, de modo que absolvió de todas las acusaciones a Menelao, el causante de todos los males. Más aún, condenó a muerte a sus infelices acusadores, que hubieran sido absueltos, aun cuando los hubiera juzgado en tribunal de bárbaros. Inmediatamente fueron ejecutados los que habían defendido la causa de la ciudad, del pueblo y los vasos sagrados. Por este motivo, algunos tirios indignados contra aquel crimen les prepararon magníficos funerales. Menelao quedó en el poder gracias a la corrupción de los gobernantes, cada uno más criminal, convertido en tirano de su pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invocamos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones una tierra fértil donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Digan conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Sean bienvenidos, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Gracias por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. Hoy con alegría hemos escuchado el capítulo 4 del segundo libro de los Macabeos. Les decía al principio que hoy la palabra de Dios nos iba a hablar acerca de las costumbres. Que hoy la palabra de Dios nos dice que las costumbres pues pueden ser muy peligrosas para nosotros. A veces se convierten en unas situaciones muy graves para nosotros. Sí. Las costumbres, a veces, cuando le damos mucha importancia, cuando le damos mucha rienda suelta a las costumbres, a veces se vuelve muy peligrosa. Sí. Hoy Dios nos advierte de esto. ¿Por qué? Porque hay personas que cuando les dicen: mire, vaya a la misa. Ay, no, mire, yo voy a la misa. O cuando le preguntan: epa, ¿y usted cuántas veces va a misa? La persona le dice: no, pues yo voy a misa cuando hay un bautizo, cuando hay una primera comunión de algún familiar. No, pues en Semana Santa voy un día. No, pues en las fiestas patronales voy un día. Ajá, ¿y los demás domingos, los demás días? No, yo por costumbre voy solamente así los días importantes. Todos los días para Dios son importantes. Todos los días donde hay misa es importante. Pero ahí esa persona en la respuesta que da lo dice: no, es que por costumbre. Sí. Por costumbre hay personas que solo van a misa una vez al año. Cuando hay un bautizo de algún familiar, cuando hay una primera comunión de un familiar, en Semana Santa una vez, en las fiestas patronales de la parroquia. ¿Sí? Por costumbre las personas van una vez al año a misa. Sí, por costumbre van una sola vez al año. Y eso es lo que Dios nos quiere advertir hoy. Que tengamos cuidado con las costumbres. Sí. Porque a veces nos acostumbramos, por ejemplo, no, yo los domingos tengo un compromiso y no puedo fallar, por eso no voy a la misa. Se vuelve una costumbre. Sí. Y cuando acuerde, ya no vamos a misa. Vamos una vez al año. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por la costumbre de que los domingos tenemos que hacer otra cosa. Sí. Así hay personas que le dan más importancia a las costumbres. Y por eso Dios nos dice hoy que tengamos cuidado con eso. Y no solamente es para las personas que van una vez a la misa, sino a los que asistimos siempre a misa. Sino a los que asistimos siempre a la iglesia.
A veces agarramos unas costumbres tan fuertes que a veces yo creo que eso a Dios no le agrada. No, yo creo que a eso a Dios casi no le agrada. Que hay personas que le dicen, mire, venga, ayúdeme aquí. No. Ya yo estoy acostumbrado a hacer solo una cosa. Que si soy músico, no, ya yo me acostumbré solamente a hacerlo de la música y ya. Yo no hago más nada. ¿No? Eso no puede ser así. No, que yo solamente soy catequista. Ya tengo la costumbre de que soy catequista de hace muchos años atrás. Y a mí nadie me va a decir más nada que yo tenga que hacer otra cosa. No. A veces dentro de la iglesia también se presentan esas costumbres. Porque yo soy músico, yo no voy a hacer más nada, no. Mentira. Todos tenemos que hacer cualquier otra cosa dentro de la iglesia. Ah, no, porque yo sea catequista, ay, yo no voy a hacer más nada, no. No. Eso es el yoísmo. No, yo solamente hago esto y no hago más nada, no. Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado con esas costumbres. A los padres, cuando le dicen a los hijos, mire, vamos a misa. El hijo, no, yo no voy a misa. Yo me quedo jugando, me quedo viendo televisión. No. Ya yo estoy acostumbrado a jugar y yo no voy a ir a misa. Sí, a veces es así. A veces las costumbres nos agarran más fuerte y nosotros alejamos a Dios a un lado. ¿Sí? Lo digo por experiencia. Pues antes yo no iba a la iglesia por costumbre de que yo encerrado en mi cuarto todo el día, jugando en mi computadora, viendo televisión. ¿Sí? Esa era mi costumbre. Y eso, las costumbres, a veces nos alejan de Dios. A mí me estaba alejando de Dios. Bendito sea Dios que en cualquier en un momento adecuado, pues Dios me llamó y me hizo ese llamado y yo acepté. Y así fui dejando esa costumbre. Sí, así yo fui dejando esa costumbre. Porque si no, yo no me hubiera acercado a Dios. ¿Qué sería de mi vida? Sí, a veces las costumbres a nosotros nos pueden alejar de Dios. Y por eso Dios nos dice que tengamos cuidado con las costumbres. Mira, la palabra de Dios hoy decía que ya los sacerdotes ni siquiera querían tomar la responsabilidad del templo. Sí, ya no querían ni tomar la responsabilidad por las costumbres paganas. Sí, en aquellos tiempos eso sucedía. Que las costumbres se habían vuelto tan rutinariamente para las personas que ya los sacerdotes ni querían cumplir con las leyes que ellos tenían que hacer. Sí, imagínense si en aquellos tiempos ahora. Si en aquellos tiempos eso se estaba volviendo gravemente para las personas, ahora hoy día. Tantas costumbres que se presentan hoy día en el mundo. Muchas costumbres que nos están alejando de Dios. Que ojalá nosotros no nos dejemos llevar por esas costumbres. Que ojalá cada uno de nosotros, los que escuchamos la palabra de Dios, no nos dejemos llevar por esas costumbres. Que si tenemos costumbre de reunirnos con nuestra familia, pues sí, eso es bonito. Y eso es un deber para cada uno de nosotros. Pero que no nos debemos llevar una costumbre que no, los domingos en la mañana yo tengo que reunirme con mi familia, no. Primero Dios. Sí. Si la misa en su parroquia es en la mañana, primero Dios. Asista a la misa con su familia y luego que termine la misa, pues se reúne con su familia. Tienen un almuerzo, un compartir. Y si la misa es en la tarde, bueno, comparta con su familia en la mañana. Y ya en la tarde invítela a ir a la misa. Pero no nos dejemos llevar por la costumbre de que no. El domingo viene mi familia y yo no salgo. No. ¿Por qué con la costumbre? No. Que ojalá nosotros no permitamos que la costumbre invada nuestra vida. Y apartemos a Dios. O solamente no que lo apartemos, sino que a veces las costumbres dentro de la vida cristiana no nos deja hacer más nada, sino que solamente una sola cosa. Ya yo tengo la costumbre de ir a misa, no hago más nada. No.
No. No podemos nosotros tener la costumbre de ir a misa y ya. Busquemos la manera de trabajar por nuestra iglesia, ¿sí? Ingresemos en un grupo apostolado. Si tenemos el don del canto, de tocar instrumento, ingresemos al ministerio de música. Si queremos ser catequista, ingresemos al grupo juvenil, ¿sí? A la renovación carismática, a la Legión de María, a los monaguillos, a los ministros. Pero que no solamente tengamos la costumbre de ir a misa y ya. Fui el domingo a misa, terminó la misa y me vine a la casa y ya. Ajá, ¿y el resto de la semana? No. Nosotros no podemos vivir con esas costumbres. Es muy bonito, mire. Vivimos la misa el domingo y en el transcurso de la semana trabajar por la iglesia. Que si somos catequistas, en la semana ir a la catequesis, darle catequesis a los niños. Que si somos pertenecientes al grupo de música, ir a la semana a ensayar. Que si somos del grupo juvenil, ir en la semana a reunirnos. A ver qué vamos a hacer como grupo juvenil. Que si somos de la renovación carismática, en la semana ir a hacer oración. Como monaguillo ir a reunirnos, a aprender cada día más. Pero que no nos dejemos llevar por la costumbre de solamente ir a misa y ya. Y la pregunta que hoy podemos tener en nuestra vida es: ¿asisto yo a misa siempre o tengo la costumbre de ir una vez al año? Pueden colocarlo en los comentarios si cada uno de ustedes asiste a la misa siempre o tienen la costumbre de ir una vez al año. Que ojalá hoy nosotros podamos decirle a Dios: Señor, tú sabes que siempre yo voy a misa, tú sabes que siempre yo estoy atento a tus cosas, trabajo por ti. Tú sabes que no tengo la costumbre de ir una vez al año. Que ojalá seamos de esas personas y que Dios nos pueda decir: hijo, te agradezco, porque no tienes la costumbre de ir una sola vez, sino que siempre estás ahí ayudándome. Que ojalá Dios nos diga eso. Pidámosle a Dios del cielo, mis hermanos, que nos dé su sabiduría, su gracia, para que nosotros no permitamos que la costumbre invada nuestra vida, invada nuestra mente, y que nosotros siempre estemos atentos a las obras de Dios, que siempre estemos trabajando por las cosas de Dios, por el reino de Dios. Que esta palabra, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares y a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios, para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.